El acero, el aluminio, la fibra de carbono y la madera son los principales materiales elegidos a lo largo de la historia en la fabricación de bicicletas. Y tienen distintas características o propiedades que hacen que los fabricantes elijan uno u otro para sus bicicletas según sea el propósito para el que ésta está creada. El material más utilizado en la historia para la fabricación de bicicletas fue el acero, usándose prácticamente desde los inicios del ciclismo hasta hoy. El acero se convirtió rápidamente en el material predilecto para fabricar cuadros por lo fácil y económico que es de trabajar y el buen resultado que ofrece en cuanto a rigidez, durabilidad, resistencia y peso. Algo que ha sido muy importante en la historia del ciclismo desde el siglo XIX hasta hace muy pocos años, cuando la bicicleta era considerada más un medio de transporte que un vehículo deportivo de ocio. La resistencia a la rotura del acero es muy alta, lo que permite unos espesores mínimos, por eso las bicicletas de acero se caracterizan por sus tubos finos y estilizados. Estas características explican su larga vida en el ciclismo. Sin embargo, en la actualidad el acero está considerado un material en desuso. De hecho, las principales marcas hace años que abandonaron la fabricación de cuadros de acero para sus bicicletas. Hasta la década de 1970, prácticamente todos los cuadros de bicicleta estaban construidos en acero, y en esos años aparecieron las mountain bikes y con ellas la necesidad de buscar materiales más ligeros. Así fue como poco a poco fue introduciéndose el aluminio en la industria del ciclismo. El aluminio es el material más utilizado en la industria ciclista hoy, no solo para construir los cuadros de las bicicletas, sino para construir también otros componentes, como la tija, los manillares, las horquillas, los platos, entre otros. La llegada del aluminio supuso una revolución en la industria, ya que permitía trabajar unas formas más dinámicas que el acero. Dicho de otra manera, el aluminio es un material más maleable y además es más ligero, por lo que resulta un material más fácil de manejar en la fabricación de cuadros de diferentes geometrías. Es también más barato que la fibra de carbono y requiere menos tiempo de elaboración. Pero en contrapartida a estas ventajas, es un material más propenso a sufrir lo que se denomina fatiga de los materiales, que es el desgaste estructural por el paso del tiempo y el uso intensivo. También es un material más difícil de reparar que el acero. La fibra de carbono. El material más usado hoy en día en las gamas medias y altas de cualquier modalidad de ciclismo, desde las bicicletas superligeras de ruta a otras modalidades de mountain bikes. La fibra de carbono es un material muy ligero, ya que aunque los cuadros sean sólidos, en realidad están realizados a partir de fibras, que en algunos casos tienen el mismo grosor que un pelo humano. Estas fibras se trenzan y se refuerzan con resina para crear la estructura del cuadro. Es un material mucho más caro que el aluminio y el acero, pero se adapta totalmente a prácticamente cualquier geometría. De ahí que en la alta competición hay cada vez más bicicletas con tubos curvos o con formas que hasta hace unos años era imposible de fabricar. El primer cuadro de fibra de carbono apareció a finales de los años 70, específicamente en 1978, y se basaba en un cuadro hecho uniendo los tubos de fibra de carbono con recores de aluminio, una técnica que ya se usaba para alternar acero y aluminio en los cuadros. Desde entonces comenzó un largo proceso de adaptación, ya que estos primeros cuadros eran más pesados que los de aluminio, incluso que algunas aleaciones de acero, y más delicados. No sería hasta una década después, finales de los 80, cuando las marcas comenzaron a presentar los primeros cuadros monocasco de fibra de carbono. Además, otra ventaja de este material es que no tiene el problema del aluminio y del acero ante la corrosión y su durabilidad es mayor. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta los contras. El carbono es un material fracturable, es decir, que si un golpe fuerte en una bicicleta de aluminio puede provocar una abolladura, en un cuadro de carbono directamente se fractura el material y en muchos casos resulta irreparable. Bicicletas de madera, la vuelta al origen de este popular medio de transporte. La Draisiana fue la primera bicicleta de la historia y se utilizó madera para crearla. Hoy, diversos fabricantes en el mundo han retrocedido en el tiempo y usando este mismo material están creando novedosos modelos. Pero hoy cuando hablamos de bicicletas de madera no nos referimos a uno de esos artilugios que ideó Leonardo da Vinci, ni de modelos que pueden resultar poco ergonómicos, todo lo contrario. ¿Pero por qué de madera? Los creadores de este concepto de bicicleta consideran que se trata de un material especialmente fibroso, capaz de absorber las vibraciones que se pueden producir al rodar, e incluso mejor que el aluminio o el carbono. De hecho, apuntan a que la conducción es mucho más suave y divertida. Esto es posible gracias a los cuidados del diseño
que hacen posible que la madera se convierta en un elemento perfectamente válido. El hecho de que sean de madera no hace a estas bicicletas poco aptas para algunos climas, ya que los diseñadores las han creado para que puedan ser utilizadas bajo cualquier condición climática. A todo esto se añade que estamos hablando de un material creado con un recurso renovable como es la madera. Ahora retomamos un concepto nombrado anteriormente, el concepto de aleación. Una aleación es una mezcla homogénea de dos o más elementos, de los cuales al menos uno debe ser un metal. La técnica de aleación se utiliza para mejorar algunas propiedades de los metales puros, como la resistencia mecánica, la dureza o la resistencia a la corrosión.